Las afecciones más comunes en los ojos, digamos en la población general, uno de los problemas más comunes es el síndrome de ojo seco. El síndrome de ojo seco, estamos hablando de que afecta aproximadamente hasta el 30% de la población, obviamente dependiendo de la localización de cada quien, pero por ejemplo en ciudades como Lima, por ejemplo, o en ciudades también donde hay mucha altura, la incidencia puede ser un poco mayor. Eh, el ojo seco, y hablando del ojo seco, es importante tomar en cuenta también que esto afecta al 30% de la población en general, pero los pacientes con artritis tienen una incidencia sumamente elevada de ojo seco que incluso puede tener hasta las formas más severas. Entonces, esto es importante. ¿Por qué motivo? Porque si tenemos alguna enfermedad de base, eh, y ya empezamos a tener algún tipo de sintomatología como enrojecimiento, ardor, visión borrosa, no debemos esperar, sino acudir inmediatamente a la valoración. Y definitivamente, hemos empezado conversando justamente de cuáles son las afecciones más comunes, también de que en realidad cualquier afección a la vista le puede dar a cualquiera y como usted lo dice bien, a cualquier edad, definitivamente. Justo ahora estamos un poco priorizando en la cuenta de Artritis al Día cómo nos podríamos ver afectados los pacientes con artritis. Si bien es cierto, cada persona tiene un tratamiento posiblemente distinto al otro, tiene la artritis en una situación distinta, en un estado también diferente a otro paciente. En ese sentido, sí, revisando distintas informaciones, como usted lo dijo, el síndrome del ojo seco es Ujú. una de las consecuencias que podría afectar más nuestra salud visual. También tenía entendido, doctor, que la inflamación es otro de los aspectos que también nos puede afectar en algún momento. Correcto. Recordemos que la artritis es una enfermedad autoinmune, es decir, el mismo organismo está desarrollando como su defensa contra estructuras del mismo organismo. Entonces, así como puede atacar diferentes partes del cuerpo, también puede atacar algunas estructuras oculares, como por ejemplo la córnea, que es la parte transparente del ojo, la esclera, que es la parte más blanca que vemos en el ojo. Son estructuras que con cierta regularidad pueden estar afectados en pacientes con artritis. Como la artritis es una enfermedad inflamatoria, la principal característica que vamos a encontrar es inflamación. Y esa inflamación generalmente, ¿cómo la podemos percibir? El paciente la percibe con dolor, por lo general dolor, enrojecimiento bastante marcado, en muchos casos disminución de la agudeza visual. Sí, sí me escucha, ¿no, doctor? Sí, sí, estoy Sí. escuchando perfectamente. Sí. Sí. Sí, lo que usted decía, definitivamente ya muchos seguramente se van a ver identificados. Tema del enrojecimiento, la carnosidad, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre algunas cosas más que nos podría afectar, asimismo como que si de repente también los medicamentos podrían tener alguna secuela en la salud visual y cómo vamos a mejorar, ¿no? ¿Qué consejos vamos a tener en cuenta? Y por supuesto también tenemos entendido que hay algunos alimentos que en algún momento podrían fortalecer nuestra salud en los ojos. Doctor, cuéntenos un poquito su trayectoria, nos gustaría saber, bueno, usted es de Venezuela, tengo entendido que también ha hecho trabajos importantes ahí, y bueno, ahora está usted en Guayaquil, Ecuador. Cuéntenos un Sí. poco, por favor, lo que le vamos a ver y conocer un poco más de su importante profesión. Bueno, realmente sí, soy venezolano, allí hice mi carrera de medicina, la hice en Venezuela, pero mi posgrado lo hice en la escuela, el Instituto Oftalmológico Barraquer en Bogotá, Colombia. Luego también estuve una temporada en Barranquilla haciendo lo que es la subespecialidad en todo lo que es córnea y básicamente de lo que estamos hablando en este momento. Y bueno, realmente he estado en diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? En mi formación. Ya en Bogotá
realmente me casé con una guayaquileña y bueno, eso y en vista de toda la situación, pues realmente por eso estamos ahora ejerciendo mi profesión. Excelente, excelente, doctor, realmente, porque definitivamente eso nos permite poder el día de hoy recibir algún consejo suyo y también conocer un poco más. Sé que en varios países del mundo, muchos estamos ahora un poco afectados por el tema de la cuarentena, estamos en casa, definitivamente Así pues es. no podemos ir hoy en día si tenemos alguna inflamación en el ojo a buscar a un oftalmólogo, pero seguramente lo haremos cuando todo esto termine, tenemos mucha tranquilidad y confianza de que vamos a pasar esta crisis mundial que estamos atravesando. Y bueno, mientras tanto, sigamos conversando unos minutos más. Doctor, ¿cómo podemos hacer desde casa para poder evitar de repente exponer nuestra salud y verla perjudicada? De repente estar muchas horas en la computadora, exponernos al sol o de repente muy encerrados por la humedad, ¿no? ¿Qué consejos deberíamos tener en cuenta? Bueno, digamos que en las personas comunes, sin ningún tipo de problema visual, igual el excesivo uso de las pantallas, sobre todo el del computador, definitivamente puede traer alteraciones e irritación en el ojo. ¿A qué se debe esto? Esto se debe que cuando estamos en la computadora inconscientemente dejamos de parpadear o parpadeamos con mucha menor frecuencia de la que realmente requerimos y eso hace de que la lágrima se evapore mucho más rápido y por lo tanto el ojo tiende a disminuir la lubricación y a resecarse produciendo todo este tipo de síntomas. Entonces, mi sugerencia más importante es esa, ¿no? Evitar usar excesivamente el computador o si estamos trabajando, cada 20 minutos descansar unos 20 segundos, mirar un punto lejano y parpadear voluntariamente. Con respecto a la alimentación, bueno, la alimentación es importante para todo, obviamente no solamente para los ojos, eh, lo, sobre todo lo que es la parte de la retina la retina, que es la capa posterior, que es como la que se encarga de recibir toda la luz y de transmitir esa información al cerebro. Para mantener una retina sana se está demostrado que una dieta balanceada, rica en omega 3, por ejemplo, alimentándonos con pescados, realmente puede ser bastante beneficiosa. Incluso las dietas ricas en omega 3 también disminuyen todo lo que son los procesos inflamatorios. Entonces, es algo que debemos tomar muy en cuenta al momento de nuestra dieta y de aprender a alimentarnos adecuadamente. Excelente, excelente, doctor. Bueno, continuamos con el doctor Alejandro Valero. Él es médico oftalmólogo y estamos hablando de la salud visual, la importancia de la salud visual para todos y bueno, haciendo también énfasis en lo que es lo que justamente nos interesa mucho, que es nuestro tema de artritis. Doctor, ¿cómo detectamos alguna enfermedad? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos padeciendo alguna afección a la vista? ¿En qué momento lo podemos hacer y qué debemos considerar para poder evaluar ya ir al médico posteriormente? Ok, normalmente los ojos, cuando hay algún tipo de inflamación, el principal signo es el enrojecimiento. O sea, el enrojecimiento es lo más visible, lo más fácil de detectar, y incluso, digamos, los familiares y todos son a veces los primeros que se dan cuenta de que esto ocurre. Eso con respecto a los signos visibles que son más fácilmente detectables. Ahora, el paciente, ¿qué refiere generalmente? El paciente refiere sensación de cuerpo extraño, es decir, como si tuviera una basurita en el ojo, ardor, son también signos muy comunes, sobre todo cuando hay algún problema de ojo seco. Lo que quiero recalcar es ahora que estamos en cuarentena y que definitivamente puedo tener un poco el enrojecimiento ocular, tengo alguna molestia, pero ¿cómo hago para saber si realmente es una emergencia que amerite digamos, salir en estas condiciones que es complicado? Pues realmente los signos de alarma, y esto es muy importante, los signos de alarma son disminución de la agudeza visual, es decir, si la visión disminuye, eso es un signo de alarma. Dolor de fuerte intensidad, no un dolor como molestia o sensación de cuerpo extraño, sino un dolor de fuerte intensidad. Y algo que conocemos como fotofobia. ¿Qué es la fotofobia? Es que no toleramos la luz. Si la luz vemos de que no la toleramos,
si hay algo un poco iluminado y tenemos que cerrar bruscamente los ojos porque no toleramos la luz, eso es otro signo de alarma. Entonces, ante cualquiera de estos signos, sí es importante hacer una valoración lo más pronto posible con el oftalmólogo. Justo Teresa nos escribe y nos dice, el medicamento Plaquenil me afectó muchísimo y tuve que suspenderlo. Ahora, tomando en cuenta esta interrogante y pensando también en que distintos medicamentos, porque los pacientes con artritis pues somos medicados con distintas medicaciones, sí, y en distintos casos, entonces, si identificamos lo mismo que Teresita, por ejemplo, ¿no? Que empezamos a notar que nuestra salud visual se está viendo afectada, ¿cómo debemos proceder en ese momento, doctor? O sea, realmente los reumatólogos, cuando deciden iniciar el tratamiento con plaquenil en los pacientes, una de las primeras cosas que se hace es nosotros con los oftalmólogos. ¿Por qué motivo? Porque hay que hacerse exámenes de base, ¿verdad? Como por ejemplo campo visual, OCT, son unos exámenes especializados que hacemos para saber cómo está el paciente al inicio del tratamiento con el plaquenil y después ir haciendo valoraciones posteriores. ¿Por qué motivo? Porque a veces para el paciente, subjetivamente o para el paciente puede ser difícil detectar alteraciones tempranas con el medicamento. Y lo que es evitar de que el medicamento haga daños en la retina o en la mácula que son irreversibles. Entonces, para evitar eso, tenemos que hacer un seguimiento bastante estricto. Pero eso depende más ya de la valoración oftalmológica de lo que pueda referir el paciente, porque ya cuando el paciente tiene pérdidas en su campo visual o pérdidas en su visión, ya es porque ha habido algún daño. Sí, bueno, y lo que usted dice también es muy adecuado en estas circunstancias, ¿no? Estar siempre de la mano, tanto con el reumatólogo y asimismo también con el especialista que ve el tema de la salud visual, que es el médico oftalmólogo, doctor. Y otro tema también que preguntaron días anteriores en un video que subimos y donde anunciamos este tema de la salud visual era el tema de la resequedad, doctor. ¿A qué se debe? Y también si eso puede agravar nuestra salud ocular. Bueno, como dije al principio de la entrevista, realmente el ojo seco es algo sumamente, afecta al 30% de la población. Ahora, el ojo seco es algo muy grande, es bastante complejo, mucho más complejo de lo que se pensaba anteriormente, y realmente existen diferentes causas de ojo seco. Ahora, hablando específicamente de los pacientes con artritis, el ojo seco es causado principalmente porque hay daños en la glándula lagrimal. La glándula lagrimal es una glándula que se encarga de producir la lágrima. Entonces, estos daños por la inflamación en la glándula hacen de que disminuyamos la secreción de lágrimas y por lo tanto el ojo entra a un estado en el cual tiene una mala lubricación, hay resequedad y esa resequedad genera un número de procesos inflamatorios en la superficie ocular, que es lo que conocemos como el ojo seco. Ahora bien, los pacientes con artritis, el ojo seco tiende a ser más severo que en la población general. Entonces, es importantísimo por eso cualquier paciente que tenga diagnóstico de artritis, hacerse una valoración anual por un especialista, preferentemente un especialista que tenga mucha experiencia con el síndrome de ojo seco. ¿Por qué? Porque eso nos permite hacer un tratamiento pronto y poder solucionar el problema del paciente.